Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Esta columna de opinión de la periodista Claudia Palacios generó una fuerte polémica y abrió el debate sobre el aumento de la natalidad en los migrantes venezolanos que llegan a Colombia. Me pregunto por qué las personas con el futuro absolutamente incierto, con un presente de mera supervivencia, traen hijos al mundo a padecer peor que sus padres, pues los niños quedan más expuestos a sufrir secuelas para siempre si aguantan hambre, frío, calor, discriminación, etc. La opinión quedó dividida entre quienes calificaron el análisis de xenófobo y quienes respaldaron el escrito, argumentando que es una problemática que crece y que necesita más atención por parte del Estado colombiano. Queridos venezolanos, acá no es como en su país, y qué bueno que no lo es, pues a punta de subsidios el socialismo del siglo XXI convirtió en paupérrimo al más rico país de la región. Así que la mejor manera de ser bien recibidos es tener conciencia de que, a pesar de los problemas internos, Colombia se las ha arreglado como ningún país para recibirlos. Pero si ustedes se siguen reproduciendo como lo están haciendo, sería aún más difícil verlos como oportunidad para el desarrollo que como problema. La controversia tiene como telón de fondo el crecimiento del número de nacimientos de hijos de padres venezolanos que, huyendo de la dictadura, han llegado a Colombia en búsqueda de una mejor calidad de vida. Que en realidad en los hospitales de Venezuela no tenemos ningún recurso que nos puedan ayudar a la hora de tener un niño ni nada. O sea, es más fuerte que se nos muera a la hora de tenerlo que venirnos para acá arriesgándonos a todo, pues. En realidad nos vinimos también caminando, duramos 2 meses y medio en Arauca, durmiendo en la calle. Y gracias a Dios una fundación de acá de Colombia me ayudó para llegar hasta aquí, hasta Bogotá. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el director interinstitucional de la plataforma Gran Acuerdo Venezuela, Deison Padrón, la gerente de proyectos y de investigaciones de Profamilia, Luz Janet Forero, y la directora ejecutiva de la Fundación Comparte por una Vida, Lala Lovera, analizan las causas y los efectos que genera el aumento de la tasa de natalidad de migrantes venezolanos en Colombia y debaten sobre las estrategias que debe implementar el Estado colombiano para atender esta problemática sin afectar los derechos de los migrantes. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Migración reveló que 20.000 bebés de padres venezolanos han nacido en los últimos 2 años y medio en Colombia. Según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, a este país suramericano han llegado desde el año 2016 un total de 1.298.300 venezolanos. El punto clave de esta noticia: el aumento de la tasa de natalidad de los migrantes genera preocupación en Colombia. Con el crecimiento de la migración también es más grande el reto que representa para el gobierno la atención de esta población vulnerable que, con sus necesidades básicas insatisfechas, llega a Colombia huyendo de la crisis económica que ha generado la dictadura venezolana. El punto clave de esta noticia: la columna de opinión de la periodista Claudia Palacios titulada, abro comillas, "Paren de parir", cierro comillas. Este escrito trató un importante y sensible tema y generó una fuerte polémica. Mientras algunos calificaron la columna de opinión de xenófoba, otros llamaron la atención sobre la necesidad que existe en Colombia de abordar el control de la natalidad sin afectar los derechos que tienen los migrantes venezolanos. Los venezolanos conforman una de las poblaciones más grandes de desplazados en el mundo. Llegan en la actualidad a los 4 millones. Las imágenes del éxodo han hablado por sí solas y cifras oficiales de organismos como la Agencia de la ONU para los Refugiados corroboran la magnitud de la crisis. Una crisis humanitaria agudizada bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Se ha ido como esclavos económicos al exterior.
De Sudamérica, Colombia es el principal país receptor de migrantes venezolanos. Entre el año 2016 y lo corrido del 2019, han ingresado a territorio colombiano, según ACNUR, 1.298.300 personas que huyeron del país bolivariano. Un país ahogado por la hiperinflación y con su sistema de salud devastado. Una emergencia humanitaria de la que niños y niñas, los más vulnerables, han sido víctimas. Twitter Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Hemos observado el diagnóstico de un país que el régimen no pudo gobernar. Entre 2017 y 2019 murieron 20.000 niños menores de un año en nuestro país. Ese es el reflejo de la emergencia humanitaria compleja, vidas a punto de perderse. Y en medio de esta triste realidad, miles de madres venezolanas, con hijos, otras embarazadas, han encontrado en los centros médicos y hospitales colombianos una alternativa para escapar de los riesgos en salud que corren en la Venezuela que abandonaron. Documento visible. Como el caso de Rosángela Vargas y Heika Chané. Claro, allá no se puede vivir más y entonces decidimos vivir para acá. Porque aquí, o sea, que hay muchos beneficios, hay medicamentos, se le puede brindar todas las cosas al niño que uno allá en Venezuela no puede. Ahorita en esta situación no se puede. Ahí no hay insumo suficiente para salir embarazada allá. Los niños se están muriendo porque no hay incubadora. Hey tiene 2 niñas y está esperando un niño. Su drama es aún más grande porque es madre soltera. Sobrevive vendiendo caramelos en las calles de Bucaramanga, ciudad donde en promedio mensualmente se atienden 450 partos de mujeres venezolanas. Muy pronto quiero que mi país se arregle para podernos regresar toditos allá, porque no es igual estar en su país, salir todos de allá. La gente se está muriendo de enfermedad, diabetes, porque no hay suficiente insumo allá. La situación económica no está debido para que los niños no crezcan allá. El país está demasiado decaído. De los 593.383 venezolanos que a marzo de 2019 ya contaban en Colombia con permiso especial de permanencia, según Migración Colombia, 45.951 tienen entre 0 y 7 años de edad. Y actualmente, de acuerdo a cifras oficiales, más de 20.000 niños de padres venezolanos han nacido en Colombia desde el año 2017. No obstante, el registro de nacido no les otorga la nacionalidad conforme a las normas vigentes. El presidente y yo hablamos de las dificultades que enfrentan más de 20.000 niños venezolanos. Nuestro compromiso de apoyar a estos niños, trabajamos para encontrar una solución. Quiero también destacar que en el diálogo que tuvimos hablamos sobre la necesidad que queremos abordar para la nacionalización de miles de niños venezolanos en nuestro país. Los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag numeral Nacer en el Exilio. Numeral Nacer en el Exilio. Va a saludar a nuestros invitados. Está con nosotros en el Centro Internacional de NTN24, Dayson Padrón, él es vocero y director interinstitucional de la plataforma Gran Acuerdo Venezuela. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson, y gracias por el espacio y la invitación. Dayson, antes de comenzar con el análisis del tema de fondo, me gustaría conocer su opinión frente a esta columna de la reconocida periodista colombiana Claudia Palacios. Ella ha escrito una columna que fue publicada por el diario El Tiempo de Colombia, que ha titulado Paren de parir. Y ha hecho 2 planteamientos. El primero de ellos tiene que ver con la responsabilidad individual que tienen también los migrantes venezolanos, las venezolanas y los venezolanos en ese crecimiento de la tasa de natalidad, y también la responsabilidad que tiene el gobierno para atender la salud reproductiva y sexual de los migrantes venezolanos, que dicho sea de paso, superan el 1.300.000 personas han llegado a Colombia desde el año 2016. ¿Cuál es su opinión de eso? Pues Jefferson, esto hay que verlo con mucho ojo crítico y clínico. Si bien es cierto, Claudia Palacios coloca sobre la mesa un tema sabido por todos, lo hace con unas palabras muy puntuales y que generaron una serie de reacciones, que es lo que nos tiene acá. La reacción sobre esas palabras, que aunque son crudas, no dejan de ser ciertas.
Dayson, hay un punto en particular y tiene que ver cómo fue recibida esa columna al interior de la comunidad venezolana, de esos migrantes que viven en Colombia. ¿Ellos son conscientes de lo que representa este crecimiento de la tasa de natalidad, de los efectos, de las consecuencias que tiene, no solamente para ellos, sino también para un país como Colombia, que también tiene sus problemas propios y en ese momento tiene que atender a esa población que está llegando del país vecino? Sí, mira, lamentablemente no están conscientes de eso, sobre todo partiendo de la premisa que las mismas autoridades colombianas informaron hasta hace poco en el informe de marzo, del 31 de marzo del 2019, que el 74% de la población migrante que se encuentra en territorio colombiano es de escasos y muy escasos recursos y además con muy poca formación académica y muy pocos accesos a la educación formal, que han tenido que salir desplazados de Venezuela. Partiendo de esas premisas y de esas estadísticas, podemos responder a tu pregunta con que no están conscientes de la carga fiscal, burocrática y de atención de servicios que genera eso para Colombia y el impacto que está generando a este país económicamente. Pues permítame, Dayson, integro hasta ahora en Bogotá, Colombia, a Luz Janet Forero, ella es gerente de proyectos de investigación de Profamilia. Bienvenida al programa La Noche. Buenas noches, mil gracias por invitar a Profamilia a este espacio. No, gracias a ustedes por responder a la invitación que les hicimos. Y en Bogotá también está Lala Lovera, directora ejecutiva de la Fundación Comparte por una Vida. Bienvenida a La Noche. Hola Jefferson, muchísimas gracias por abrir este espacio y esta invitación. Saludo a Luz Janet y por supuesto que a Jason, que hemos estado trabajando en todo este tema desde hace ya un tiempo. Lala, quiero conocer tu opinión también sobre esa columna de opinión que por un lado generó una profunda polémica, pero también hay que decirlo, abrió el debate frente a un sensible tema, a un importante tema, que no siempre genera la atención que debería tener en un país como Colombia, que como se lo planteaba a Dayson, tiene unas limitaciones bastante grandes para atender a su población y en este momento tiene también la obligación de atender esa salud sexual y reproductiva de los migrantes venezolanos que llegan a Colombia. ¿Cuál es su opinión frente a esta columna de opinión, Lala? Bueno, la palabra con la que he descrito en el día de hoy, cada vez que analizo la columna de la periodista Claudia Palacios ayer, es desafortunado, porque hay muchas maneras de decir, incluso tú puedes tener la verdad. El problema es cómo lo decimos y el problema es cómo enfrentamos esta situación. Esto es el reto más grande que tiene Colombia, dentro de los grandes retos, obviamente, que vive Colombia diariamente, y más con el tema de la niñez, que todos sabemos lo que enfrenta Colombia ante el tema de la niñez y la vulnerabilidad que los mismos niños colombianos viven. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de seres humanos. La crisis humanitaria a la que enfrenta la región con la migración venezolana es algo que no ha tenido ningún contexto parecido en el mundo. Entonces yo la califico de desafortunada porque, lejos de invitarnos a poner todas las manos sobre este problema, pues sí, como tú lo acabas de decir, Jefferson, solo crea unas divisiones que nosotros y yo como venezolana puedo decir que, lejos de construir, pues empezamos a deconstruir. Entonces, mi invitación es a tratar de ver cómo podemos poner todos en nuestras manos. Esto no puede ser solo un reto del gobierno colombiano, esto tiene que ser un reto de todos, y aquí puedo hacer llamado a la columna de hace unos días de Diana Montoya, donde hace un llamado y donde el reto más grande es a la salud pública de Colombia y cómo podemos todos aportar para que esto deje de ser un problema de unos y sea un problema de todos. Lala, Claudia Palacios, en la argumentación que hace de su columna, plantea un punto que genera polémica, pero que también es importante, y es el que tiene que ver con si debe o no limitarse un derecho sexual, en ese caso a procrear, porque una persona no tiene las condiciones económicas para hacerlo, o no hablemos solo de dinero, hablemos también de tiempo para dedicarle a un menor de edad. ¿Usted qué piensa de este argumento? Y se lo pregunto porque en las redes sociales hubo unos sectores que también apoyaron a Claudia y coincidían en afirmar que no entendían cómo una familia que no tiene quizás el dinero para subsistir
para satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas, tiene bastantes hijos o inclusive está en estado de embarazo. Mira, Jefferson, olvidamos un poco los 25 años de un régimen sometedor, un régimen que desde el año 2000, por medio de unas misiones, trató de educar un pueblo que en realidad lo que hizo fue volverlo cada vez menos informado. Y no entremos en los accesos a lo que significa el tema de la salud sexual reproductiva de los venezolanos. Entonces estamos hablando de una población, de una generación que no conoce otra manera de hacerlo, que no estuvo educada para una planificación familiar, no estaba dentro del proyecto, todo lo contrario. Entonces, en ese tema, los Luz Janet, por supuesto, desde Profamilia hicieron un excelente informe sobre la salud sexual reproductiva de la población migrante venezolana, donde las cifras y las historias son aterradoras. Entonces, yo ponerme a discutir sobre esa columna, sobre si una mujer o no tiene el derecho de ser madre, independientemente de su nivel socioeconómico o de educación, creo que ni siquiera vale la pena discutirlo. Entraríamos en unos términos y en unas discusiones de feministas o no feministas. Aquí tenemos que hablar que estamos hablando de una crisis sin precedentes, de una crisis que la región ha sido testigo desde hace 25 años y ahora el problema es de todos, porque ahora se llenó Colombia de niños, sí. Se llenó la región de unos migrantes en una situación vulnerable y ahora sí es el problema de todos. Entonces mi llamado nuevamente, Lala. Jefferson, yo no voy a decir quién puede tener hijos o no. O sea, eso no creo que es la discusión en este momento. Claro, la discusión definitivamente es de fondo y tiene que ver con esos planes, esas estrategias, esas políticas públicas que también está implementando el gobierno para atender a esta población que es vulnerable, porque realmente ese 1.300.000 venezolanos que han llegado a Colombia lo han hecho huyendo de una dictadura que precisamente sumió al país bolivariano en una crisis económica. Yo quiero que veamos un informe que hemos preparado sobre esta situación en una ciudad como Bogotá. Independientemente de su estatus legal, la alcaldía de la capital colombiana ordenó a todos los hospitales del distrito atender a las mujeres venezolanas que están a punto de dar a luz. Hicimos un recorrido, lo hizo nuestro periodista Oscar Ramírez, por las calles de la capital y él encontró varios testimonios de venezolanas que decidieron escapar de la crisis en su país y buscar un lugar donde sus bebés puedan nacer, y otras que simplemente quedaron embarazadas estando en Colombia y con la preocupación latente de no saber cuál será su futuro. Todos los días, Franci viene a esta esquina del occidente de Bogotá con su hija de 3 años en la mano y con una bolsa de caramelos en la otra para tratar de reunir el dinero que tienen que pagar por un pequeño cuarto para dormir. Ahora es fuerte, ¿viste? No es fácil, tiene que pagar riendo todos los días, tratar de resolver lo mínimo. O sea, aunque uno se sienta mal por el embarazo, igual salir a la calle. No es fácil, pues, pero en Venezuela era peor. Unos días son mejores que otros, sin embargo, este es uno de esos no tan buenos. La lluvia las obliga a resguardarse bajo un improvisado cambuche al lado de la vía. Yo tenía mi empleo y mi sueldo me alcanzaba solamente para comprarme 1 kilo de arroz. Tengo 3 hijos más, o sea, 2 aparte de ella, y de verdad no nos daba abasto para alimentarnos, una familia de 6 personas, ¿me entiendes? Pero su situación es más compleja. Estando en Bogotá y a pesar de no haber podido estabilizarse junto con su hija, Franci quedó embarazada una vez más. Bueno, este bebé en realidad no lo estaba buscando, pero Dios me lo mandó y ¿qué más puedo hacer? Tengo que tenerlo, pues, para no cometer un pecado. Y pues tratar de que si aquí me puedan ayudar a por lo menos esterilizarme, para no tener más bebés. Y tratar de estabilizarme lo más que pueda aquí, hasta que algo pueda suceder en mi país, un milagro. No tengo esa mentalidad de que voy a tener un hijo para que me den la nacionalidad colombiana, no. Porque igual algún día quisiera regresar a mi casa, pues yo tengo mi casita allá. Es humilde, pero es mi casita, ¿ves? Y tampoco van a haber personas que me tratan feo como a veces lo hacen aquí. Pero ahí vamos, poco a poco. Y pues si se lo llegan a dar, bueno, bien. Pero si no, igual, con la esperanza de regresarnos algún día. Y simplemente estar aquí para que no pasen tanta necesidad como la pasan allá, pues.
Entre el abanico de motivos por los cuales continúa incrementándose el número de madres gestantes venezolanas en Colombia es porque simplemente desconocen los métodos de planificación, y en segundo lugar es porque quienes se trasladan a Colombia lo hacen buscando un sitio donde parir porque en Venezuela no encuentran y la crisis de salubridad es sumamente compleja. Esta situación se repite en muchos puntos de Bogotá, a donde según Migración Colombia han arribado 221.766 venezolanos desde que estalló la crisis en su país. María es otra de esas madres que pronto cumplirá un año en Bogotá y que no tiene su futuro claro, y menos el de su pequeño Matías, quien nació en esta ciudad. Venir para acá, pasar todo el día pidiendo hasta la tarde que nos vamos. María se conforma en que por lo menos en Colombia su hijo tuvo atención médica, porque según ella, en Venezuela la situación hubiese sido trágica. No se consiguen medicamentos, no se consigue para dar a luz, no se consigue nada. Usted va hacia allá y usted se va a dar cuenta. Mi hijo aquí me nació y eso que me vine para acá cuando tenía 7 meses de nacido, y mi hijo me nació desnutrido, porque allá yo no tomaba vitaminas porque no se conseguía nada. La pequeña Sharon acompaña a su mamá todos los días, pero no sabe la dimensión de la situación que están viviendo. Nació lejos de casa y no sabe si es colombiana o venezolana. Su madre Vanessa tampoco tiene claro la nacionalidad de su pequeña. Bueno, no sé, porque hasta aquí me llegó el destino, pues, y aquí estoy con mi familia, como lo ven, pues, luchando para poder sobrevivir, ¿sí me entienden? Producto de este alto flujo migratorio nunca antes visto es que existen más de 20.000 recién nacidos en territorio colombiano, hijos de venezolanos migrantes, bebés que son considerados apátridas, porque según la normativa no basta con haber nacido en Colombia para recibir nacionalidad. Luz Janet Forero nos acompaña, es gerente de proyectos y de investigaciones de Profamilia. Luz Janet, Profamilia ha publicado un documento, una evaluación que hicieron de las necesidades insatisfechas de salud sexual y salud reproductiva de la población migrante venezolana en 4 ciudades de la frontera colombo-venezolana. Me gustaría conocer primero qué cifras manejan ustedes sobre el crecimiento de la natalidad por parte de migrantes venezolanos que llegan a Colombia. En Profamilia, desafortunadamente, cifras relacionadas con la natalidad exactas no tenemos, porque esto no hace parte, digamos, directamente del trabajo que hace Profamilia. El trabajo de Profamilia está fundamentalmente orientado a la prevención, por ejemplo, de los embarazos no deseados o no planeados. De alguna manera podemos decir que estas cifras en el país pueden ser de toda manera inciertas. Pues hay una cifra que ha entregado Migración Colombia, según la cual ellos hablan de 20.000 bebés de padres venezolanos que han nacido en Colombia durante los últimos 2 años. De acuerdo con ese documento, ¿ustedes tienen conocimiento de cuáles son esas necesidades insatisfechas que en términos de salud sexual y salud reproductiva tienen en ese momento los migrantes que llegan desde Venezuela a Colombia? Tal como lo relacionó Lala hace un rato, aproximadamente hacia finales del año pasado, Profamilia hizo una investigación sobre las necesidades insatisfechas en esas 4 ciudades. El objetivo fundamental es demostrar cómo en los momentos de crisis, y especialmente de crisis humanitaria, siempre se presta atención a la salud en particular, pero no a la salud sexual y salud reproductiva. O se tiene en cuenta fundamentalmente temas, por ejemplo, como el techo, como la alimentación, de lo que llamamos la seguridad alimentaria, como el saneamiento básico, pero la salud sexual y la salud reproductiva se descuida. Este fue el motivo por el cual Profamilia desarrolla esta investigación. ¿Qué hicimos? Hicimos un rastreo en esos 4 territorios a nivel de instituciones, a nivel de personas migrantes venezolanas, y los interrogamos sobre esas necesidades que se sentían insatisfechas. Encontramos fundamentalmente, por ejemplo, cómo el acceso efectivo a métodos de anticoncepción era una de las primeras necesidades que se reconocían. El acceso a servicios, por ejemplo, de atención a las violencias basadas en género. No podemos olvidar que en situación de crisis humanitaria, las violencias basadas en género y en particular la violencia sexual se exacerba. Hubo grandes demandas, por ejemplo,
ejemplo, sobre las falencias en educación integral en sexualidad, sobre la posibilidad de acceder a servicios de interrupción voluntaria del embarazo seguros, sobre la prevención y la atención de las infecciones de transmisión sexual. En términos generales, son las principales demandas o las principales necesidades que encontramos entre las personas migrantes que no estaban siendo cubiertas en el momento de la investigación. Dayson, usted tiene contacto también directo con esta población migrante, porque usted trabaja también al lado y por ellos. De acuerdo con esa experiencia diaria que usted tiene, estas mujeres, estas parejas, porque no solamente es responsabilidad de las mujeres, también es responsabilidad de los hombres, ¿tienen acceso a métodos de planificación estando en esa condición tan vulnerable? Precisamente eso te quería comentar, Jefferson. Tomo las palabras de la doctora Janet y también de Lala. Lamentablemente, o por la magnitud de esta crisis, hasta ahora no ha habido una respuesta institucional para atender estas necesidades insatisfechas básicas, llamémoslas así, que son las sexuales y las reproductivas. Si nos tomamos de los decretos que ha emitido el Estado colombiano, que han sido muchísimos a favor de la población migrante, solo pueden ser atendidas emergencias. Es decir, los casos en salud solo pueden ser atendidos en emergencias. Hace poco la Corte Constitucional sentenció que los niños venezolanos y que los migrantes venezolanos tenían el derecho universal a ser atendidos. Y usted también habló sobre el distrito de Bogotá. La Alcaldía Mayor fue la pionera en garantizar todos los derechos en los hospitales del distrito. Pero lamentablemente el tema de la prevención y la reproducción planificada y la salud familiar, como se conoce, no está siendo abordada en este momento. Lala, ¿cuál es su opinión? Y quiero que precisemos en un punto. Las políticas migratorias en Colombia en este momento tienen el control de natalidad como uno de sus ejes principales. ¿Le han dado la importancia que revierte este tema tan sensible? Bueno, Jefferson, desde mi posición no puedo tener una posición ni un punto de vista político como tal. Con respecto al tema del acceso a los anticonceptivos, recordemos también lo que yo te decía antes. Aquí tenemos que tener en cuenta que hay un tema de educación. Yo creo, y creo fielmente, y esto lo digo con toda la responsabilidad de mi palabra, no desde la institución que represento y que dirijo, aun cuando hubiese habido acceso a no hay educación del uso de los mismos. Entonces, si no tengo educación y no lo sé utilizar, volvemos al mismo informe de Profamilia, que yo creo que es el más indicado para poder hablar de esto, lo dicen ahí, no saben cómo usarlo, no hay una educación para ello. Con respecto a las políticas de Colombia migratorias, en el proceso en el que están, pues todavía en ese análisis, desde la academia han hecho una cantidad de investigaciones y no desde ahorita que se ha evidenciado en la sociedad el problema migratorio. Tenemos unos análisis a nivel de la academia desde hace 15 años de la situación venezolana maravillosos y que el gobierno colombiano ha hecho todo lo que ha estado a su alcance y más, buscando todas las herramientas desde la academia, desde la ONG, desde la sociedad civil para darle respuesta a esto. Por eso nuevamente, Jefferson, mi llamado es a todos, a que esto no lo podemos dejar solo en una solución del gobierno, tenemos que acompañar, tenemos que alzar la voz, tenemos que tener claros que esto es una situación humanitaria de toda la región, ¿no? Entonces, obviamente Colombia sí, tenemos 20.000 neonatos o bebés nuevos, pero es que también tenemos casi 470.000 menores de edad en Colombia, donde nada más 70.000 están registrados en el sistema educativo, Jefferson. Sí. Y yo sí veo a esa madre migrante, y yo como madre venezolana migrante, pues tenemos 3.000 niños que cruzan frontera todos los días solo para estudiar. Entonces, también es importante hacer el llamado que veamos entre líneas, no veamos solo este drama. Las madres están sumamente preocupadas y por eso es que están escapando. Esto no es un turismo, esto no es que venimos a pasear a ver qué hacemos, están escapando por hambre. Y la única manera de que sus hijos no mueran naciendo es viniendo a Colombia. Entonces, pues eso, mi llamado es que tenemos que estar todos juntos en esto, no dejar solo al gobierno colombiano que ha hecho
pues lo inimaginable, la verdad. Lo aplaudo todos los días. No, el y por trabajo, eso trato además que es un de reto, acompañarlos en todas las iniciativas que se puedan. un reto de unas dimensiones muy grandes. Lala, antes de despedirla, quiero hacerle una última pregunta. Hubo una parte de la columna de Claudia que también me llamó muchísimo la atención. Ella cita un testimonio de un migrante. Abro comillas, dice lo siguiente: mientras los colombianos se van a vivir juntos y compran un perro, los venezolanos nos juntamos o casamos para tener hijos porque por cada hijo recibimos plata. Este es un testimonio que cita Claudia para hacer una afirmación, y es que de alguna manera aumentó la tasa de natalidad en Venezuela precisamente por estos incentivos perversos que entregaba el régimen de Hugo Chávez. ¿Hasta dónde las políticas que ejecutó el gobierno chavista en Venezuela son una de las causas principales de que no exista una educación precisa en salud sexual y reproductiva? Yo digo que al 100%, Jefferson. Desde el 2020, con la subida del petróleo, fue la parte más importante para el régimen de Hugo Chávez de poder fortalecer estas misiones. Misiones que solo iban con un objetivo de engañar a esta población, de que iban a estar atendidas, porque sí venían de estar muy desatendidas de antes. Entonces, con esa idea, con un petróleo muy alto, sobre eso se sentó Hugo Chávez y sobre eso sentó sus políticas. Tenemos unas misiones perversas que solo podemos ver el resultado, es esta generación donde 30% de la población venezolana infantil de 0 a 5 años tiene una desnutrición crónica, donde sabemos que ese es uno, dicho por Susana Rafali, una de las personas y de las académicas más importantes en este tema de desnutrición en Venezuela y en la región, pues es lo que más lleva a una pobreza a un país. Entonces, es perverso. Yo digo que el 100%, me atrevo a decir responsablemente, esas misiones pues que Hugo Rafael Chávez trató de poner con una idea de educar a su gente, pues aquí queda evidenciado que no llevan a nada, solo llevan a una pobreza absoluta, A mí me duele muchísimo pensar y ver en lo que nos hemos convertido los venezolanos para la región, en unos mendigos, están muertos de hambre. Yo trabajando todos los días en Cúcuta, es impresionante ver el hambre. Tenemos que entender, y ojalá la señora Claudia Palacios pueda entender que estas madres solo migran por hambre. Dyson, ¿cuál es su opinión sobre este punto en particular? Quiero complementar, Jefferson, lo que dice Lala. Tenemos que entender que hay una población formada y levantada durante 20 años bajo unos conceptos de socialismo de vivir en el subsidio. Lo que decía Lala es absolutamente cierto. En un plan perverso, maquiavélico, de dominio a la población, el difunto presidente Chávez creó misiones que auspiciaban la natalidad. Incluso, Jefferson, muchas misiones daban subsidios económicos a madres que tuvieran a sus esposos presos. Eso es una realidad económica, eso es una realidad social que se ha vivido en Venezuela durante los últimos 20 años y que muchas de estas personas ahora que están migrando, no solo a Colombia, a toda Latinoamérica, no han tenido, lamentablemente y desafortunadamente, una formación, una capacitación ni sexual, ni de planificación, ni de ningún otro ámbito. Entonces yo creo que más allá de la polémica que generó el artículo, porque sí usó términos un poco fuertes y rudos, no deja de ser cierto, debemos trabajar en cómo atender de forma integral esta otra arista más amplia aún del problema de la migración venezolana en Colombia. Dyson, antes de que se escribiera esta columna, ¿se había tratado en Colombia este tema con la importancia que reviste? Eso es un punto muy importante, Jefferson. Fíjate que hace unas semanas atrás, en el diario El Espectador, también hubo una columna al respecto, más o menos con los mismos términos en cuanto a las gestantes y a los neonatos en Colombia de migrantes venezolanos. Pero sin embargo no tuvo la misma reacción, no tuvo el mismo efecto en la opinión pública, quizás porque no usó los términos que usó Claudia. Yo muy responsablemente y a título personal digo que estoy de acuerdo en que se haya publicado este artículo en este momento, porque es el momento de que ataquemos todos de forma integral una arista más del problema de la migración.
Pues Lala Lovera, directora ejecutiva de la Fundación Comparte por una Vida, ha sido un gusto, como siempre, tenerte aquí en el programa La Noche. Muchas gracias. Gracias, Jefferson. Gracias a todos. Gracias, Luyanet y Jason. Un gusto de haber estado con ustedes. Vamos a una pausa. Lala nos puede solo acompañar hasta este momento. Cuando regresemos continuaremos analizando cuál es la situación que viven estas mujeres y también las familias que llegan a Colombia. Algunas de ellas llegan en estado de embarazo, otras buscan atención médica para sus hijos acá en Colombia. Una situación que tiene que atender el Estado colombiano y que hoy también vamos a poner en la mesa del análisis. Y es la forma como el Estado colombiano está atendiendo a esta población vulnerable y si esta atención es el centro de la política migratoria, sí o no. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Nacer en el exilio. Melanie acaba de nacer en Colombia. Vino al mundo en la tierra a la que sus padres llegaron huyendo de la crisis en su natal Venezuela. Para Isaac y Nairobi, nada ha sido fácil. Él fue quien tomó primero la decisión de partir hacia Maicao, dejando atrás su hogar en el estado Zulia. En ese momento ya tenían 3 hijos. La situación allá estaba demasiado difícil. O sea, el trabajo no alcanzaba para nada, el sueldo. Lo que uno se ganaba por lo menos en una semana no te alcanza ni para comer un día, 2 días. Isaac buscaba en territorio colombiano un sustento por lo menos mejor que el que la crisis en Venezuela le permitía tener. Yo trabajaba allá en transporte público. Yo tenía un carrito, trabajaba en transporte público. A raíz de eso también, que yo tenía mi carrito, tampoco se conseguían los repuestos para yo arreglar mi carro. Eso era un sufrimiento para todos. Él ingresó, como muchos inmigrantes irregulares lo han hecho, a través de trochas fronterizas. Ya tenía algunas amistades que ya tenían tiempo que se habían venido para acá y estaban aquí en Soledad. Me contacté con ellos y aquí me brindaron la mano, apoyo, porque llegué aquí sin conocer nada. Yo cuando me bajé del bus, compadre, yo no ya dónde caminar, así para allá, para acá, yo no sabía ni dónde estaba. Estaba como Tarzán en Nueva York, como dicen por ahí. Y los compañeros me contactaron, ellos me ayudaron, me consiguieron un trabajito y así fue yo subiendo poco a poco. Pues. Al tiempo vendría otra decisión, que Nairobi empacara algunas cosas y tomara el mismo rumbo para estar juntos. La traje al año porque no es fácil llegar a un país que no conoce a nadie y son pocas personas que te brindan la mano porque no te conocen, la desconfianza. Yo gracias a Dios México no me di a conocer y siempre me salió mi camellito, pero siempre he tenido mi trabajo. No, fue difícil. Primero porque todo lo que Isa me enviaba a veces no me alcanzaba porque todo estaba demasiado caro. Tenía que yo dejar a mis hijos con mi mamá y irme en la noche, amanecer en las colas. A veces llegaban productos, como a veces no. Uno perdía la noche y la amanecida. La travesía de Nairobi fue incluso más complicada que la de su esposo, porque en su caso no venía sola. Bueno, ¿cómo fue ese momento cuando usted decidió cruzar la frontera? ¿Cómo fue cargar con tantas maletas y además con 3 bebés? No fue fácil. Como te dije, con una mano, porque mi niño, antes de ella, yo lo traía pequeño, como de 6 meses, y tenía que traerlo encima, la maleta, y los niños ahí agarrados con la maleta, de cada ratico pendiente de ellos para que no se me fue, porque eso es demasiado, mucha gente, me daba miedo que se me fueran a perder, que se me fueran a llevar también, y tenía que estar pendiente de ellos. Al igual que Isaac, y enfrentando toda clase de riesgos, ella atravesó trochas para llegar a Colombia. Me vine nerviosa por todo el camino. Esa trocha no es muy bonita que digamos, es puro monte, tierra. Ya juntos, 8 meses después, la noticia de un nuevo embarazo los tomó por sorpresa. Tanto que en medio de la situación, por la mente de Isaac pasó incluso la posibilidad de un aborto, pero desistió. Y hoy, Melanie, su hija colombiana, es su nueva esperanza. Yo porque soy el que estoy acá y sé cómo es lo duro que es traer la plata a la casa y tengo 3 bebés y para ella también, que ella tan joven, ya con 4 pelados es difícil. En un momento sí lo pensé, pero después yo digo, no, vale, para adelante porque ya para 3 patas. Eso es una bendición en realidad.
Volvemos a la ciudad de Bogotá con Luz Janet Forero, ya es gerente de proyectos y de investigaciones de Profamilia. Luz Janet, ¿qué consecuencias está generando la crisis humanitaria que vive Venezuela para que en este momento se estén vulnerando los derechos a la salud sexual y a la salud reproductiva de estas mujeres que en condición de vulnerabilidad llegan como migrantes desde Venezuela a Colombia? Toda situación de crisis humanitaria produce graves afectaciones a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos, en particular a las mujeres y las niñas, que son las que pagan desafortunadamente el mayor costo. Ahora nos está preocupando, por ejemplo, el tema de la excesiva natalidad, si se puede llamar así, pero nos tiene que preocupar cosas tan simples, pues no tan simples, sino tan graves como las violencias basadas en género y la violencia sexual, que lo hablamos hace un rato. Nos debe estar preocupando el poco acceso que tiene la población joven a información integral en sexualidad. Es decir, todos los derechos sexuales y los derechos reproductivos se vulneran en situación de crisis humanitaria. Y ahí es donde las instituciones, y sobre todo las instituciones que tenemos, por ejemplo, representación local, como Profamilia, que estamos en los territorios y que podemos detectar este tipo de vulneraciones o violaciones a los derechos, también la respuesta que estamos articulando, tanto con el gobierno nacional, con el gobierno local, como con otras ONGs, para garantizar el uso y la efectiva garantía de estos derechos. Luz Janet, ¿cómo es el trabajo de ustedes en la frontera? Me gustaría que le describiera, quizás con algún tipo de anécdota, experiencia, ¿con qué se encuentran ustedes en estas 4 fronteras donde realizaron esta investigación? Pues no solo en la frontera, sino en muchas ciudades de Colombia donde Profamilia ha tenido la oportunidad de atender a población migrante. En particular, ¿qué podemos decir? Estamos prestando servicios de salud sexual y salud reproductiva, pero también servicios de salud en general en estos territorios. Encontramos bastante preocupación, sobre todo por la percepción que tienen las mujeres venezolanas frente a la violencia basada en género. No la reconocen, no está visibilizada. Hay grandes diferencias culturales entre Colombia y Venezuela. Colombia lleva una trayectoria grande, ya de muchos años, trabajando en la visibilización de las violencias. En el hermano país nos hemos dado cuenta que no, porque las mujeres venezolanas en particular normalizan o inclusive legitiman estas formas de violencia. Que encontramos también una gran preocupación por el embarazo no deseado y no planeado, y cómo las mujeres no reconocen las posibilidades que hay en el país, por ejemplo, de acceder a servicios de aborto. Cuando atendemos a estas mujeres en nuestras clínicas, lo primero que indagamos es por el reconocimiento de la situación de la cual están siendo objeto, particularmente en temas de violencia, y nos hemos encontrado desafortunadamente que muchas de estas mujeres, por ejemplo, han estado sin darse cuenta y sin saberlo inmersas en procesos de tráfico y de trata de personas. Y una de las labores de la institución es lograr que estas mujeres se empoderen y reconozcan de las vulneraciones de las cuales han sido objeto y empiecen a ejercer sus derechos. Luz Janet, ¿ustedes atienden sin ninguna restricción a cualquier mujer migrante venezolana que requiera algún tipo de atención en salud sexual y reproductiva? Desde prácticamente el año 2015 que empezó a verse la situación de crisis que estábamos viviendo en las fronteras colombo-venezolana, Profamilia empezó a hacer gestión, inclusive a nivel internacional, de recursos con muchos donantes. Esto nos permitió acceder a este tipo de recursos, perdón la redundancia, para atender a las mujeres sin restricción. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier mujer en estas fronteras pueden acercarse a las clínicas que tiene Profamilia instaladas en estos territorios y acceder a estos servicios. Otra cosa muy importante dentro del trabajo que hace Profamilia, como a pesar de tener capacidad instalada, también hacemos algo que se llama brigadas móviles. Cerca del 70% de la población migrante venezolana que hemos atendido en los 2 últimos años lo hemos hecho a través de una estrategia de brigadas móviles. Por ejemplo, nosotros tenemos una forma de prestación de servicios que es absolutamente integral y adaptada a las necesidades y a las características de cada persona. Pues Luz Janet, yo quiero agradecerle el tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes, específicamente también
a esa población migrante venezolana que está en Colombia y que pues a partir de una columna que generó polémica también nos dio la oportunidad de entrar a debatir como país qué es lo que está sucediendo con esos migrantes y específicamente pues también con las mujeres que son las que sufren en carne propia muchas veces la victimización de no recibir la atención que ellas necesitan. Muchas gracias, Luz Janet, por habernos acompañado. Gracias por invitar a Profamilia. Deison Padrón, vocero y director institucional de la plataforma Gran Acuerdo Venezuela. Para finalizar, ¿qué evaluación hace usted de la acción que ha ejecutado como país receptor Colombia ante este desafío tan enorme que representa la migración de cerca de 1.300.000 venezolanos en los últimos 3 años? Pues Jefferson, solo se puede calificar como excelente la respuesta que ha dado Colombia como país, como gobierno, como sociedad civil, como las instituciones han recibido y han tenido la capacidad de absorción de esta crisis. Como todos sabemos, las cifras oficiales hablan de 1.300.000 más o menos venezolanos. Nosotros manejamos unas cifras un poco más altas con respecto a esa migración. Hay una migración que no se detecta, que no queda en ningún registro, pero aún así, pese a eso, es de felicitar y reconocer el trabajo y el esfuerzo tan enorme que ha hecho el Estado colombiano todo y sus instituciones. Ya para finalizar, solo quiero dejar, y aprovechando tu ventana, Jefferson, un comentario, y es a todo el estamento del Estado colombiano, a los funcionarios más altos, desde la Presidencia de la República hasta abajo, pasando por las cancillerías, pasando por las alcaldías, por las gobernaciones, los ministerios. Entiendan que lo que no podemos caer en este momento es en sordera institucional. Esto es un problema de enormes magnitudes. La migración hasta este momento, por como nosotros lo tenemos previsto, ni siquiera ha llegado a la mitad, Jefferson. Y es muy lamentable que esta crisis tiende a agudizarse cada día más. Así que el llamado es al gobierno nacional, a los funcionarios altos, medios y bajos, a que trabajemos todos de la mano sin egoísmos para tener una respuesta oportuna, rápida y efectiva y que no genere mayores compromisos de lo que ya Colombia tiene propiamente. Deison, muchas gracias por habernos acompañado. A ti, Jefferson. Vamos a marcar una pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Lastimosamente hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @Jefferson ntn24, La Noche ntn24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.